Bienvenidos una vez más a su canal de Noticias del Corazón, donde los dramas son más jugosos que un melocotón en pleno verano y las exclusivas nos llegan antes que la pizza a domicilio. Espero que estén listos y preparadísimos porque amigos, hoy tenemos una bomba, pero una bomba de esas que hacen temblar los cimientos de Hollywood, o bueno, de Estambul, que para el caso es lo mismo, ¿no? Ya saben que aquí no nos andamos con rodeos, así que vamos directo al grano. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y de Meth Özdemir. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Erkenci y que nos hizo soñar con un amor tan apasionado y divertido como el suyo en la pantalla. Esa pareja que después de separarse, nos dejó a todos con el corazón roto y con la esperanza, seamos sinceros, una esperanza muy pequeña, de que algún día volvieran a estar juntos. Pues bien, amigos míos, agárrense de sus asientos porque la noticia que les tengo hoy es inesperada. Impactante. Absolutamente de locos. Y sí, ya se han visto muchos titulares clickbait sobre ellos, prometiendo reconciliaciones milagrosas y bodas secretas en islas paradisíacas, pero créanme, esta vez es diferente. Esta vez, la información que les traigo es de primera mano, de fuentes confiables y, lo más importante, con pruebas. Antes de que sigamos adelante, quiero pedirles un favor enorme. Si son tan fans de Can y de Meth como nosotros, si sufrieron con su ruptura y sueñan con verlos juntos de nuevo, o incluso si simplemente disfrutan del buen chisme, no se olviden de suscribirse al canal. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo con noticias exclusivas, entrevistas jugosas y todo el drama que les encanta. Además, al suscribirse nos ayudan un montón a seguir creciendo y a traerles cada vez más contenido de calidad. Así que ya saben, manito arriba y a suscribirse. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la bomba. Prepárense porque lo que van a escuchar a continuación les va a volar la cabeza. Estamos a 27 de febrero de 2025. Han pasado años desde que Can y Meth tomaron caminos separados, años llenos de rumores, especulaciones y, por supuesto, proyectos profesionales que los han consolidado como dos de las estrellas turcas más importantes a nivel mundial. Can, convertido en un sex symbol internacional gracias a su papel en Sandokan, ha conquistado corazones en Italia, España y América Latina, demostrando que su talento no tiene fronteras. Meth, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series y películas que la han posicionado como una de las actrices más versátiles y queridas del país. Pero, ¿qué ha pasado con sus vidas personales? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Si bien ambos han mantenido relaciones sentimentales con otras personas a lo largo de estos años, ninguno de esos romances ha logrado borrar el recuerdo del amor que compartieron en Erkenci. Y es que, seamos honestos, la química entre Can y Meth era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en la magia del amor verdadero. Durante mucho tiempo los fans y nosotros, aquí entre nos, hemos especulado sobre la posibilidad de una reconciliación. Se han interpretado miradas, se han analizado mensajes en redes sociales y se han buscado señales ocultas en cada una de sus apariciones públicas. Pero hasta ahora, todo había quedado en eso, especulaciones. Sin embargo, la semana pasada, una fuente muy cercana a ambos actores se puso en contacto con nosotros y nos reveló una información que nos dejó boquiabiertos. Según esta fuente, Can y Meth han estado viéndose en secreto durante los últimos meses. Sí, lo han escuchado bien. Reuniéndose en secreto. Al parecer, después de años de silencio y distancia, ambos actores decidieron retomar el contacto a finales del año pasado. La chispa, según nuestra fuente, nunca se apagó por completo, y bastó una llamada telefónica para que ambos se dieran cuenta de que todavía existía algo muy especial entre ellos. Las primeras reuniones, según nos cuentan, fueron discretas, en lugares apartados de las miradas indiscretas de los paparazzi. Cafeterías poco concurridas, restaurantes con reservados y hasta casas de amigos en común fueron algunos de los escenarios de estos encuentros clandestinos. Al principio se limitaron a hablar, a ponerse al día sobre sus vidas y a recordar los buenos momentos que vivieron juntos. Pero poco a poco la tensión y la atracción que existía entre ellos se hicieron más evidentes. Nuestra fuente nos asegura que Can y Meth están tomando las cosas con calma, que no quieren precipitarse y repetir los errores del pasado. Ambos han madurado mucho en estos años y han aprendido de sus errores. Ahora están decididos a construir una relación sólida y duradera, lejos de la presión mediática y de las expectativas del público. Pero aquí viene la parte más jugosa de la historia, tenemos pruebas. Y no se trata de foto.
Borrosas tomadas con un móvil a kilómetros de distancia, sino de imágenes claras y contundentes que demuestran que Khan y Demet han estado pasando tiempo juntos. Nuestra fuente nos ha facilitado varias fotografías exclusivas que muestran a Khan y Demet paseando juntos por las calles de Estambul, disfrutando de una cena romántica en un restaurante a orillas del Bósforo y hasta compartiendo un helado en un parque. En una de las fotos, se puede ver a Khan abrazando a Demet por la espalda mientras ella sonríe radiante. En otra, ambos se toman de la mano mientras caminan por la calle, ajenos al mundo que les rodea. Por supuesto, no podemos mostrarles estas fotos aquí, al menos no por ahora. Tenemos que proteger a nuestra fuente y evitar que Khan y Demet se sientan presionados por la situación. Sin embargo, les aseguro que las imágenes son reales y que no hay lugar a dudas, Khan y Demet están juntos de nuevo. Ahora bien, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Veremos pronto a Khan y Demet caminando juntos por la alfombra roja, anunciando su compromiso o incluso protagonizando una nueva serie juntos? La verdad es que no lo sabemos. Lo único que podemos asegurarles es que ambos están felices, ilusionados y decididos a darle una nueva oportunidad a su amor. Nuestra fuente nos ha revelado que Khan y Demet están planeando un viaje juntos en las próximas semanas. Al parecer, quieren alejarse del bullicio de Estambul y pasar unos días tranquilos en un lugar paradisíaco donde puedan relajarse, reconectar y fortalecer su relación. No sabemos a dónde irán, pero apostamos por una isla remota en el Mediterráneo o un refugio de montaña en los Alpes. Además, hemos podido saber que Khan y Demet están considerando la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto. No se trata necesariamente de una serie o una película, sino de algo más personal y significativo para ambos. Nuestra fuente nos ha hablado de la posibilidad de escribir un libro juntos, de crear una fundación para ayudar a niños necesitados o incluso de lanzar una línea de ropa solidaria. Lo que está claro es que Khan y Demet quieren aprovechar esta segunda oportunidad para hacer algo positivo por el mundo, para inspirar a otras personas y para demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Por supuesto, esta noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Khan y Demet han estallado de alegría al conocer la noticia, y han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y felicitaciones. El hashtag #KhanDemet Reunited se ha convertido en trending topic mundial y miles de personas han expresado su deseo de verlos juntos de nuevo. Algunos incluso han empezado a especular sobre la posibilidad de una boda. Ya se habla de posibles fechas, lugares y hasta diseñadores de vestidos de novia. Pero como les decía antes, es importante mantener la calma y no precipitarse. Khan y Demet están tomando las cosas con calma y no quieren sentirse presionados por las expectativas del público. Lo que sí podemos decirles es que, después de años de espera, parece que nuestros sueños se han hecho realidad. Khan y Demet están juntos de nuevo y están decididos a luchar por su amor. Y nosotros, como fans incondicionales, no podemos estar más felices por ellos. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Les sorprende la noticia? ¿Creen que Khan y Demet tienen futuro como pareja? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva serie juntos? Déjenos sus comentarios aquí abajo y cuéntenos qué piensan de todo esto. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar para recordarles que este canal está hecho por y para ustedes. Nos encanta leer sus opiniones, sus sugerencias y sus críticas, siempre que sean constructivas, claro. Así que no duden en participar en los comentarios, en proponer temas para futuros vídeos y en compartir sus ideas con nosotros. Además, si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un me gusta y de compartirlo con sus amigos y familiares. Al hacerlo, nos ayudan a llegar a más personas y a seguir creciendo como comunidad. Y por supuesto, si todavía no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí en su canal de Noticias del Corazón, siempre encontrarán la información más jugosa, las exclusivas más impactantes y todo el drama que les encanta. Así que no se despeguen de nosotros y síganos de cerca en todas nuestras redes sociales. Y ahora sí, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolo. Recuerden que el amor siempre encuentra un camino, que las segundas oportunidades existen y que a veces, los sueños sí se hacen realidad. Así que a seguir soñando, a seguir amando y a seguir disfrutando de la vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.
Resumiendo rápidamente, hoy les trajimos la bomba del reencuentro secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir. Les mostramos cómo después de años separados, la chispa entre ellos nunca se apagó y se han estado viendo a escondidas, planeando un futuro juntos e incluso considerando proyectos profesionales significativos. Una noticia que ha enloquecido a las redes sociales y a todos sus fans. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este vídeo lleno de noticias jugosas. Esperamos de corazón que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como nosotros disfrutamos traerla para ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y compartiendo las últimas novedades del mundo del espectáculo. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que esta reconciliación es genuina? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que realizaran juntos? Déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos leerlos a todos y conocer sus pensamientos sobre esta bomba. Y antes de despedirnos, no olviden lo más importante: denle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con todos sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia explosiva. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Al suscribirse no solo se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos futuros, sino que también nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido de Noticias del Corazón. Así que ya lo saben, clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Hasta la próxima, chismosos. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque aunque la noticia del reencuentro ya es una locura, el verdadero chismorreo está en los detalles. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde realmente entramos en terreno pantanoso. Antes de seguir, quiero recordarles que aunque nuestra fuente es súper confiable, en el mundo del espectáculo, hasta el más pequeño detalle puede cambiar de la noche a la mañana. Así que tomen esto con una pizca de sal, pero con la seguridad de que estamos haciendo todo lo posible para traerles la verdad, la pura verdad y nada más que la verdad, o al menos, la versión más jugosa de la verdad. Asterisco, asterisco, profundizando en los encuentros secretos, asterisco, asterisco. Dijimos que las primeras reuniones fueron discretas, ¿verdad? Pues bien, imaginen la escena: Can, intentando pasar desapercibido bajo una gorra y unas gafas de sol dignas de un espía de la Guerra Fría, entrando sigilosamente en una cafetería en el barrio de Ciangir. Y Demet, llegando unos minutos después, con un pañuelo cubriendo su melena y un abrigo que le llegaba hasta los tobillos. Parecía una escena de película de espías. Pero claro, en Estambul, donde los paparazzi tienen ojos hasta en la sopa, la discreción es un arte difícil de dominar. Así que, según nos cuenta nuestra fuente, en más de una ocasión estuvieron a punto de ser descubiertos. En una de ellas, por ejemplo, un fotógrafo sospechó de la pareja e intentó acercarse a su mesa. Pero Can, con su instinto de galán de telenovela, logró distraerlo con una charla sobre fútbol y una foto accidental con otro cliente de la cafetería. Un verdadero héroe. Y no solo fueron cafeterías. También hubo cenas románticas a la luz de las velas en restaurantes con vistas al Bósforo, paseos nocturnos por parques poco iluminados y hasta visitas casuales a la casa de amigos en común. Todo con tal de mantener su secreto a salvo. Asterisco, asterisco. ¿Qué fue lo que desencadenó el reencuentro? Asterisco, asterisco. Después de años de silencio, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué fue lo que hizo que Can y Demet volvieran a hablarse? Pues bien, según nuestra fuente, todo comenzó con un mensaje. Un simple mensaje de texto. Al parecer, Demet le escribió a Can para felicitarlo por su éxito en Sandokan. Un mensaje corto pero sincero que demostraba que, a pesar de la distancia y el tiempo, todavía se alegraba por sus logros. Can respondió de inmediato, agradeciéndole el gesto y aprovechando para preguntarle cómo estaba. Esa conversación, que al principio parecía inocente, fue el inicio de una serie de intercambios que se hicieron cada vez más frecuentes y profundos. Hablaban de sus vidas, de sus trabajos, de sus sueños y hasta de sus miedos. Y poco a poco se dieron cuenta de que, a pesar de todo lo que había pasado, todavía existía una conexión muy fuerte entre ellos. Asterisco, asterisco, los errores del pasado, aprendiendo de las lecciones, asterisco, asterisco. Uno de los principales motivos por los que Can y Demet decidieron tomarse las cosas con calma es, precisamente, para no repetir los errores del pasado. Recordemos que su relación, durante el rodaje de Erkencicus, fue muy intensa y mediática.
La presión de los fans, los rumores de la prensa y las exigencias de sus respectivos trabajos terminaron por desgastar la relación. Ahora ambos son más maduros y conscientes de lo que quieren. Han aprendido a proteger su intimidad y a priorizar su bienestar emocional. Y están decididos a construir una relación sólida y duradera, lejos de la presión mediática y de las expectativas del público. *** El viaje secreto, destino paradisiaco en el horizonte ***. Dijimos que Khan y Demet están planeando un viaje juntos, ¿verdad? Pues bien, aunque nuestra fuente no pudo confirmarnos el destino exacto, sí nos dio algunas pistas. Al parecer, buscan un lugar tranquilo y apartado, donde puedan relajarse, reconectar y disfrutar de su intimidad. Se ha hablado de una isla remota en el Mediterráneo, con playas de arena blanca y aguas cristalinas. También se ha mencionado un refugio de montaña en los Alpes, rodeado de naturaleza y aire puro. Incluso se ha especulado con la posibilidad de un viaje a Sudamérica, donde ambos tienen una gran cantidad de fans. Sea cual sea el destino, lo importante es que este viaje será una oportunidad para que Khan y Demet se conozcan mejor, se fortalezcan como pareja y definan el rumbo de su relación. *** El proyecto profesional, una nueva serie, un libro o algo más, ***. Además del viaje, Khan y Demet también están considerando la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Nuestra fuente nos ha hablado de varias opciones. La primera, y la más obvia, sería protagonizar una nueva serie o película juntos. Los fans lo están pidiendo a gritos, y los productores ya se han puesto en contacto con ambos para ofrecerles proyectos. Sin embargo, Khan y Demet son conscientes de que esta opción podría generar mucha presión mediática y prefieren tomarse su tiempo antes de tomar una decisión. Otra opción que se está barajando es escribir un libro juntos. Un libro que cuente su historia de amor, sus experiencias en el mundo del espectáculo y sus reflexiones sobre la vida y el amor. Esta opción permitiría a Khan y Demet expresarse libremente, sin las limitaciones de un guión o las exigencias de un rodaje. Pero la opción que más nos emociona es la de crear una fundación para ayudar a niños necesitados. Ambos actores son muy conscientes de su posición privilegiada y quieren utilizar su fama y su influencia para hacer algo positivo por el mundo. Una fundación que les permita ayudar a niños de escasos recursos, brindarles oportunidades y darles esperanza. Sería un proyecto precioso. ***. Las redes sociales enloquecen. #Khan Demet Reunited es tendencia mundial ***. Como era de esperar, la noticia del reencuentro entre Khan y Demet ha generado un auténtico tsunami en las redes sociales. El hashtag #Khan Demet Reunited se ha convertido en trending topic mundial y miles de fans han expresado su alegría y su apoyo a la pareja. Los mensajes de felicitación, los montajes de fotos y los vídeos conmemorativos se han multiplicado por miles. Los fans están ilusionados, emocionados y esperanzados. Y no es para menos. Después de años de espera, parece que sus sueños se están haciendo realidad. ***, ¿boda a la vista? La especulación está servida ***. Y claro, como suele ocurrir en estos casos, la especulación sobre una posible boda ya ha comenzado. Algunos fans incluso se han aventurado a pronosticar la fecha, el lugar y el diseñador del vestido de novia. Pero como les decía antes, es importante mantener la calma y no precipitarse. Khan y Demet están tomando las cosas con calma y no quieren sentirse presionados por las expectativas del público. Prefieren disfrutar de su relación, fortalecer su amor y construir un futuro juntos, sin prisas ni presiones. ***, ¿qué significa todo esto? La reflexión final ***. En definitiva, la noticia del reencuentro entre Khan y Demet es mucho más que un simple chisme de famosos. Es una historia de amor, de segundas oportunidades, de madurez y de esperanza. Es la historia de dos personas que se amaron intensamente, que se separaron por las circunstancias y que, después de años de distancia, han decidido darse una nueva oportunidad. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que a veces, los sueños sí se hacen realidad. Así que, mis queridos chismosos, celebremos esta noticia con alegría y esperanza. Apoyemos a Khan y Demet en su camino y deseémosles lo mejor en su relación. Y recordemos que al final del día, el amor es lo que realmente importa. ***. Y ahora sí, me despido por hoy.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolo. Recuerden que el amor siempre encuentra un camino, que las segundas oportunidades existen y que a veces, los sueños sí se hacen realidad. Así que a seguir soñando, a seguir amando y a seguir disfrutando de la vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Resumiendo rápidamente, hoy les trajimos la bomba del reencuentro secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir. Les mostramos cómo después de años separados, la chispa entre ellos nunca se apagó y se han estado viendo a escondidas, planeando un futuro juntos e incluso considerando proyectos profesionales significativos. Una noticia que ha enloquecido a las redes sociales y a todos sus fans. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este vídeo lleno de noticias YAG. Osas. Esperamos de corazón que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como nosotros disfrutamos traerla para ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y compartiendo las últimas novedades del mundo del espectáculo. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que esta reconciliación es genuina? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que realizaran juntos? Déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos leerlos a todos y conocer sus pensamientos sobre esta bomba. Y antes de despedirnos, no olviden lo más importante: denle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con todos sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia explosiva. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Al suscribirse no solo se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos futuros, sino que también nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido de Noticias del Corazón. Así que ya lo saben, clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Hasta la próxima, chismosos. Y que el chisme les acompañe.